El otro día os enseñamos todas las partes que forman un banco de potencia con esta maravillosa Sherco, pero nos quedamos con la espinita porque descubrimos que tenía el CDI limitado. Así que hoy vamos con la segunda parte de ese vídeo poniendo un CDI deslimitado, pero no nos vamos a quedar ahí, también os vamos a enseñar a montar un rotor. Y como veis, no lo voy a hacer solo, me acompaña uno de los mejores técnicos que tenemos en Motoscoot. Alex, ¿preparado para la segunda parte? Estamos listos para darlo todo. Pues empezamos. Sustituir el CDI es muy sencillo, simplemente tienes que desconectar y conectar el nuevo. Necesitarás, eso sí, desmontar una serie de piezas en tu moto. En nuestro caso, Alex, coméntanos, ¿qué necesitamos desmontar? Necesitamos sacar el asiento y el depósito para poder acceder al CDI original. Muy bien. Cuando lo tengamos todo fuera, encontraremos el CDI debajo de la viga principal del chasis. Haciendo un poquito de maniobra, desconectaremos, sacaremos y meteremos la nueva. Este es el CDI de la marca Boca, y aquí os dejo en pantalla toda la información por si queréis saber más. Y a la hora de conectarlo tenéis que tener cuidado con el cierre de seguridad. Hay que mirar si le cabe el depósito sin hacer muchos malabares. A ver. No quiero cederte, o sea, no quiero quitarte protagonismo. Vale, pues Hostia, hay que chuparle. cállate, coño. Espérate, que igual hace ruido ahora. No, grábalo que... ¡Que tienes el micro, que se te escucha! Y ahora que lo tenemos montado, rápidamente vamos a calentar el motor y lo lanzamos en el banco de potencia. Ya hemos alcanzado la temperatura óptima, vamos al banco. Vale, para los que no hayáis visto el vídeo anterior, Alex, coméntanos, porque vemos aquí la gráfica con el CDI original, ¿qué nos pasaba? Vale, esta gráfica, el problema que tenía es que el CDI original limita la moto a 10.600 vueltas y no deja de seguir desarrollando la potencia. Entonces veíamos aquí cómo nos caía, así que vamos rápidamente. Toda tuya, mecánico. Yo. Vale. Como veis, las mejoras son notables. La línea azul es el CDI deslimitado y la línea roja la tirada anterior con el CDI original. Entonces vemos que la limitación, la bajada de potencia que nos hacía el CDI original ya no existe. El CDI deslimitado no sigue la curva de potencia y además hemos ganado un caballo de potencia. ¿Por qué? El CDI deslimitado en la línea roja nos daba 19,3 a las 10.000 revoluciones y el CDI deslimitado, el de Boca, nos da 20,3 caballos a prácticamente 13.000 revoluciones, lo cual es una mejora muy buena. ¿Y cuáles son las revoluciones máximas que nos coge este CDI deslimitado? Ya nos coge las revoluciones máximas que nos permite esta configuración de motor, porque vemos que aquí sigue el motor subiendo de revoluciones, pero ya hay una pérdida sustancial de potencia porque el llenado del cilindro ya no se hace en óptimas condiciones. Entonces, por mucho que sigamos subiendo de revoluciones, nos pierde potencia, siendo el pico máximo de revoluciones, pones aquí el cursor y pues eso, 20,3 caballos a prácticamente 13.000 revoluciones. A partir de ahí ya nos pierde potencia. Así que esto con el CDI. Vamos ya a lo que estamos esperando, que es a montar el rotor. Vamos al banco, hacemos un tutorial y volvemos a hacer la tirada. ¿Qué rotor vamos a montarle? Hemos escogido este de MVT para Minarelli AM6.
Vamos a empezar por quitar el encendido original. Necesitarás la herramienta adecuada para aflojar y quitar la tuerca del encendido, que en nuestro caso vamos a utilizar una pistola de impacto, y un extractor como este para quitar el volante magnético. Vamos a empezar quitando todos los tornillos de la tapa del encendido. En nuestro caso, como veis, tenemos la tapa de encendido de boca para AM6. En nuestro caso también vamos a quitar el tope de leva y cuando tengamos todos los tornillos fuera, ya descubrimos el encendido original. Muchos de vosotros ahora os encontraréis el problema de no poder quitar la tuerca del encendido. ¿Por qué? Porque esta tuerca, si lo intentamos quitar con una carraca, nos girará y entonces es imposible hacer la fuerza para aflojar la tuerca. Hay dos opciones. Una es utilizar esta herramienta que se llama parapistón, que se coloca quitando la bujía, introduces esta herramienta y entonces, como su propio nombre indica, el pistón golpea en la herramienta y bloquea. Entonces bloquea el encendido y ya podremos hacer palanca para quitarlo con la carraca. Esto es una opción para utilizarlo en caso de emergencia, no es para utilizarlo frecuentemente porque, como comprenderéis, el pistón al hacer fuerza con esta herramienta puede dañarse. Lo más adecuado, lo más común es utilizar una pistola de impacto, que es muy sencillo. Colocamos el vaso que toca en la tuerca, disparamos y se afloja solo. Siguiente problema, siguiente inconveniente que nos vamos a encontrar: cuando ya tengamos la tuerca fuera, el volante magnético prácticamente se queda amarrado al cigüeñal y no lo vamos a extraer con nuestras propias manos. Entonces necesitamos el siguiente útil, que se llama extractor, que lo vamos a roscar en el volante magnético y entonces hace una especie de contrapalanca empujando el cigüeñal y el volante magnético para así poder extraerlo. ¿Cómo vamos a saber qué extractor necesitamos? Pues tenemos que medir el diámetro, ¿vale? Y el paso de rosca de nuestro volante magnético. En nuestro caso lo tenemos aquí, vamos a sacarlo. Vale, perfecto. Cuando ya lo tengamos todo visible, que podamos ver el estator, es momento de localizar los cables y desconectarlos. En nuestro caso, solo tenemos una clema de conexión y no hace falta quitar el depósito para poder sacarlo. A la hora de quitar el estator, mucho cuidado, prestar atención porque los tornillos de cabeza de estrella, o también llamados de Phillips, es muy fácil que la cabeza del tornillo se deforme y no podáis quitarlos. Utilizar un de estos golpes si os hace falta, o un destornillador con un martillo, y mucho cuidado. Cuando lo tengamos suelto, lo desplazamos y quitamos los tornillos que sujetan la pletina del estator y ya tenemos todo lo encendido fuera. El montaje del rotor nuevo va a costar de dos partes, una la parte mecánica y otra la parte eléctrica, es decir, el conexionado de los cables. Entonces voy a quitar el depósito y el asiento rápidamente, así tenemos mejor acceso y empezamos. Para montar la parte mecánica, ¿qué piezas constan del rotor? Vale. ¿Por dónde empezamos? Un rotor consta de varias partes. La primera sería la pletina de sujeción del estator, la segunda sería el rotor, que es la parte que gira del encendido, y por último sería la parte eléctrica, que es el CDI. Para empezar vamos a montar la pletina de sujeción, que es tan sencillo como ponerle 3 tornillos. Le buscamos la posición que mejor nos convenga para sacarle los cables por detrás. Es que soy diestro, ¿sabes? Entonces, porque estoy en el lado derecho. Dale ahí. Abajo el equipo. Como los cables salen por esta parte, abajo a la izquierda, hemos colocado esta ranura para poder pasarlos por aquí y que no nos molesten. Como el rotor no necesita la chaveta, la vamos a quitar ya y la guardaremos junto al encendido original. Siguiente paso, Alex, el estator. Sí, tendríamos que colocarlo en la pletina del motor y aprovechamos para pasar los cables por detrás de la ranura. Vamos a presentarlo y ya pasamos los cables por aquí y lo dejamos todo bien. Vale, entonces ahora lo rotamos y le encontramos la posición. Vemos que prácticamente cuadra en la pletina.
y buscamos los 2 tornillos de sujeción, estos que tenemos aquí, y lo dejamos así tal cual. Sin apretar. Vale, importante ahora solo presentarlo, ¿no? Sí. No lo apretamos, perfecto. Stator presentado en la pletina con los tornillos sin apretar. Siguiente paso. Vale, tendríamos que desmontar la bujía para poder colocar el reloj comparador para buscar el punto muerto superior. Vale, o sea, el reloj comparador es esta herramienta de aquí, ¿vale? Entonces la vamos a poner donde la bujía con su útil correspondiente y entonces el pistón nos va a mover este vástago que nos va a decir qué nos marca esta herramienta. Podremos observar el PMS, lo que se llama el PMS, que es el punto muerto superior del motor. Muy bien, entonces vamos a poner el pistón en el PMS Exacto. y esto lo calaremos a 0. Exacto. Entonces, a medida que vayamos rotando el pistón, Esto irá nos dando va a decir vueltas. los grados, No, grado no, los milímetros. los milímetros a los que va bajando el Exacto. pistón. Venga, vamos para allá. El siguiente paso tendríamos que buscar el PMS del motor. Para ello nos fijamos en la aguja, cómo va subiendo y llega a un punto en que retrocede. Que sería ahí. Por aquí. Pues este sería el 0. Y ahora es tan sencillo como girarnos y comprobarlo de nuevo. Con el cigüeñal vas girando el motor y Exacto. entonces vas haciendo subir y bajar el pistón. Exacto, mira. Ahora tendremos que mirar las instrucciones del fabricante para ver a cuánto recomiendan calarlo. En este caso, el fabricante dice que hay que calarlo a 0,4. ¿Qué quiere decir? Que son 4 décimas de milímetro. De milímetro. O sea, cada Sería rayita del reloj una, comparador son 1/10 de milímetro. 2, 3, 4. Vale, 4 décimas de milímetro. 10, 20, 30, 40. Colocamos la agujita en 40, que son 0,4 milímetros. Y ahora colocamos el núcleo. Pues lo siguiente sería colocar el rotor haciendo coincidir la marca del stator con la del rotor. Con mucho cuidado de que el cigüeñal no se nos mueva. Tenemos un pequeño margen en el stator, ¿de acuerdo? O sea, hay que intentar que el cigüeñal no se mueva o se mueva a lo mínimo, ¿vale? A la hora de apretar el núcleo hemos intentado que el cigüeñal no se mueva, pero a veces es inevitable. Entonces tenemos con el stator cierto juego para poder calarlo correctamente. Entonces, ahora Alex aguanta el cigüeñal a 0,4 y yo roto el stator para que ambas marcas coincidan en su posición, ¿vale? Una vez lo tengamos calado y apretado el stator y el rotor, os animo y os aconsejo a que lo volváis a comprobar antes de quitar el reloj comparador. Comprobéis que está a 0,4 y 2 líneas coinciden, porque este paso es fundamental, es muy importante debido a que si las marcas están separadas, el salto de chispa no lo hará donde toca y nos producirá serias averías en el motor. Bueno, hay que buscarle un sitio a la bobina, en este caso la vamos a colocar en esta zona porque no nos cabe en el sitio original. Le haremos un taladro, un macho y un tornillo. Y el público nos dirá, ¿no teníais un tornillo más corto? Pues no, no lo teníamos. Cuando tengamos, gracias a Alex, la bobina bien instalada en la moto, instalamos la pipeta y ya la ponemos en la bujía. Vale, tema de conexiones, y aquí es un poco donde más nos hacemos un lío, vamos a intentar explicarlo. Siguiendo la línea natural, ¿vale? Alex, tú corrígeme si me equivoco, del stator nos salen 4 cables, ¿vale? Amarillo y blanco, ¿dónde van conectados? Vale. El amarillo es la salida de luces que iría conectada al rectificador, que en este caso lo tenemos aquí. Vale. ¿Vale? Blanco. El blanco iría a otro rectificador para cargar batería. Perfecto. Rojo-negro va directamente al CDI del propio rotor, también conectado al rojo-negro, aquí no hay pérdida. Y luego, por último, nos sale un amarillo-verde del stator que va directo a masa del chasis. ¿Vale? Exacto. Perfecto, esto por parte del stator. Ahora, por el CDI, ¿qué tenemos? Un rojo-negro que va al rojo-negro. Perfecto. Un negro que es una masa. Directamente a masa del chasis. Este naranja que va a la bobina es el positivo de la bobina de alta.
que lo tenemos aquí abajo ya instalado. Y nos sobraría un negro blanco, que sería el botón de paro. Este lo podemos instalar a nuestra moto con la llave de contacto si ya tiene un botón de paro y tal, y si no, instalar un botón de paro externo para así poder parar el motor. Recordad, 55-60 grados, cuando tengamos esa temperatura, vamos para adentro. ¿Qué pensáis? ¿Hemos conseguido alguna mejora o no, Alex? Yo creo que sí. Ya empezando por el sonido, ya que como tiene un rotor, tiene menos peso, sube más rápido de vueltas, suena como mejor, pero bueno, vamos a las gráficas que nos saca el banco de potencia. ¿Qué vemos aquí? Como recordaréis, en el anterior vídeo, la gráfica azul es el CDI limitado con el encendido original, la gráfica roja, que es esta, es el encendido original con el CDI boca, ¿vale? Es el CDI recordamos que ya conseguíamos un sobrerégimen de potencia útil. Muy bien. Y en este caso, ahora en la curva marrón tenemos el rotor MVT y está todo el rato por encima de la curva roja, quiere decir que tenemos más potencia que con el encendido original. Es decir, tenemos más potencia en toda la gama. Toda la gama. En toda la gama. Y conseguimos casi un caballo más de potencia. Sí. Y luego también algo que el banco no nos dice, pero como hemos dicho, como tiene menos peso, sube más rápido de vueltas, y eso lo traduciremos a más aceleración. Exacto. El motor más alegre, ¿no? Pero lo que nos dice el banco es eso, con el CDI deslimitado, que es la línea roja, vamos siempre por debajo de potencia. Con el rotor ganamos prácticamente en todo el rango de revoluciones casi un caballo más de potencia. Límite de revoluciones me parece que llega casi igual, ¿vale? Y velocidad punta ganamos 2 km más por hora con el rotor. Bien, está bien, tenemos una clara mejora con el rotor. Así que nada, espero que os haya quedado claro el tutorial de cómo montar un rotor MVT, que veáis qué potencial le podemos sacar al banco, qué gráficas obtenemos, qué datos con el que poder manipular la moto. Ahora, claro, tocaría un poco también ajustar de carburación, tocaría un poco seguir jugando, pero bueno, esto es simplemente para que veáis qué diferencia hay del CDI original limitado, un CDI boca deslimitado y ya el top, la gama top en los encendidos, que es montar un rotor. Así que nada, dale un like si os ha gustado, si queréis que Alex vuelva a explicarnos más cosas sobre el banco de potencia, cosas de mecánica en general. Todas las cuestiones, todas las dudas, nos lo dejáis en la caja de comentarios y os leeremos. Alex, muchas gracias por explicarnos todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.